Nuestra invitada de hoy, Judith Simanca Herrera, también conocida como Victoria Sandino, es actualmente senadora de la República de Colombia. Se destacó por ser la única mujer portavoz en el proceso de paz en La Habana y liderar acuerdos ante la Subcomisión de Género en la mesa de diálogo que la insurgencia y el Estado colombiano organizaron en Cuba. Uno de sus logros más destacados fue lograr que la violencia sexual fuera considerada delito de lesa humanidad, no amnistiable ni indultable. Su análisis sobre el proceso de paz y la situación actual del país, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Senadora Victoria Sandino, la ruta hacia la reconciliación y la paz. Hoy tenemos el gran honor de tener a la senadora Victoria Sandino, que es una de las negociadoras del Acuerdo de Paz. Bienvenida a nuestro programa, senadora. Muchísimas gracias a la doctora Ángela y por supuesto que al programa Ágora. Senadora, cuéntenos en qué va en este momento o cómo se siente usted como senadora y como haber hecho parte de ese acuerdo de paz que fue tan fundamental para Colombia. Bueno, digamos que en lo personal, primero es entender pues que ha sido una meta o un recorrido muy complejo, muy difícil, pero también hay la satisfacción de haber cumplido, es decir, de que esta apuesta por la paz, que a mí me ha correspondido en particular trabajar en esta etapa aquí en el Congreso de la República, pues siento que he empeñado toda mi capacidad intelectual, mi capacidad psicológica, ideológica, física y emocional en ello para que este trabajo sea completo, pleno, en lo que corresponde pues como una congresista competida con las necesidades y problemáticas de la mayoría de las mujeres en particular y de las y los firmantes del acuerdo de paz, de quienes apuestan a la paz. Por otro lado, el tema en materia de, pues ya del ejercicio propio del Congreso, de la cuestión del Congreso de la República, pues obviamente allí hay muchas frustraciones en tanto una tiene la esperanza de que aquí viene pues a crear leyes a favor de la grandes mayoría de este país que ayuden a democratizar y a lograr justicia, equidad y también hacer control político, poner las voces de las personas que han estado ausentes de este escenario aquí en el Congreso. Eso lo hemos hecho medianamente, pero esas voces no siempre han sido escuchadas. Es decir, el gobierno no siempre atiende las voces de esas personas y eso produce pues frustración. Bueno, y en cuanto, digamos, a los acuerdos de paz, ¿cómo los ve usted? Eso es más complejo, imagínese. Parte de lo que tenía que hacer este Congreso era justamente, no solamente en el periodo del fast track, recién la firma del acuerdo, esto concretamente en el 2017, sino que ahora todavía hay unas grandes deudas del Congreso de la República con respecto al acuerdo. ¿Y en qué concretamente? Pues la reforma rural integral, decir que la reforma política, que democratice de verdad la vida política del país y muchas otras iniciativas del orden pues de la implementación del acuerdo no han sido dadas. El gobierno no se ha comprometido a fondo con la implementación del acuerdo. Por el contrario, estos días escuchábamos al presidente en las Naciones Unidas dando una radiografía absolutamente irreal. No corresponde a lo que ha sucedido en nuestro país y al incumplimiento del gobierno nacional en materia de implementación del acuerdo. Sí, y entiendo que las Naciones Unidas tampoco tomó bien esa manifestación irreal del presidente, y de todos modos los países que fueron parte del acuerdo de paz pues están exigiendo que Colombia verdaderamente lo cumpla. Eso es un aspecto importante que todavía nos llena de esperanza, en el sentido de que la comunidad internacional, que tiene un fuerte componente dentro del acuerdo,
pues sigue exigiendo que se cumpla lo pactado de manera integral. Aquí se modificó el acuerdo. Hoy en día no se habla del acuerdo final de paz tal como se pactó, sino de la paz con legalidad. Yo no sé si, pues, de cuál legalidad hablará el señor presidente, no sabemos a qué se está refiriendo, pero en general lo que tiene que ver con el acuerdo tal como se pactó no es lo que estamos viviendo hoy en la realidad de los territorios colombianos, en la realidad de las y los firmantes del acuerdo de paz y en la realidad de la vida política nacional. Senadora, ¿y usted cree que esa es la razón por la cual algunos de las personas que participaron en la reincorporación han vuelto otra vez a las armas? Sin duda alguna. O sea, aquí hay que mirar varios aspectos. Por un lado, el Estado no es únicamente el presidente de la República, pero este país que tiene un fuerte régimen presidencialista, pues obviamente que lo que determine el presidente, la voluntad política del presidente va a marcar la pauta en materia de las demás instituciones del Estado. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, firmantes que no, que estaban en las cárceles y no obstante a la amnistía, pues siguen aún en las cárceles. Eso es un incumplimiento De en acuerdo. materia del acuerdo de paz. Segundo, y lo más importante y más complejo también es el tema de la seguridad. O sea, podemos tener proyecto productivo, podemos tener cualquier otra posibilidad, pero si no tenemos garantías de seguridad física de nuestra vida, de la militancia, pues la acción política, comunitaria y social de parte nuestra va a ser muy difícil. Muy complejo, senadora, pues porque todos tenemos y todavía tenemos la gran esperanza de que este país sí puede entrar en esa ruta de la paz y que ojalá con ustedes allí en el Congreso también pues haya un proceso de democratización y de igualdad que nunca se había dado en Colombia hasta ahora. Senadora, hablemos un poco de la historia, es decir, usted, por ejemplo, como mujer, digamos, en las FARC, ¿cuándo ingresó usted al movimiento, a las FARC? Bueno, yo primero creo que hay que hacer una especie de introducción. Es decir, yo tuve una militancia política desde muy joven, desde adolescente, me vinculé a la Juventud Comunista en mi región, en mi departamento. Yo soy de Córdoba, oriunda del municipio de Tierra Alta, Córdoba, pues un municipio que fue, y el departamento en general fue golpeado, tremendamente golpeado, y sigue estando hoy por el fenómeno paramilitar. Entonces recordarán que allá pues empezó todo este fenómeno con los castaños, con la hacienda Las Tangas, que es, pertenece realmente al municipio de Tierra Alta, donde se cometieron cualquier cantidad de masacres, de crímenes y de torturas, repito, a las comunidades, o sea, a campesinos, a líderes de la comunidad y obviamente quienes estábamos en la acción política revolucionaria, pues también fuimos objeto de ello. Mi familia es desplazada del territorio en primera instancia por acción de bombardeos y de ametrallamiento de la Fuerza Aérea, luego ahí al territorio es tomado, nosotros llamamos, ese territorio fue tomado por otras personas que fueron traídas de otros lados, o sea que nosotros perdimos la parcela o la finca pues que tenían mis padres allí. Sin embargo, yo seguí en el municipio donde posteriormente tuve que desplazarme igualmente por acción, repito, de la persecución que en materia de mi militancia política que efectuaba, también estaba dentro de la Unión Patriótica. En esos años se había hecho el acuerdo de la Uribe y pues la insurgencia estaba en el área participando políticamente a través de la Unión Patriótica. Yo me traslado pues acá a Bogotá, estudio comunicación social, periodismo concretamente, y pues esta acción posterior de eso me llevó a la insurgencia. Yo me vinculo a la guerrilla en el
a finales del 92, de 1992. Y bueno, y ahí empezó otra etapa de mi vida, pues en medio de este país tan conflictivo y de tanta violencia. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, usted como mujer, se dice mucho que la FARC ha sido muy machista, que es muy complejo para las mujeres poder sobresalir, y cómo hizo usted para llegar a ese liderazgo tan merecido? Bueno, definitivamente sí, las FARC, pues su origen, hay que pensar de dónde venían los hombres y mujeres de la FARC, pues de la misma sociedad, de una sociedad absolutamente machista, con fundamentalmente de población rural y también los pocos urbanos que llegaron con esa misma concepción machista y patriarcal, una insurgencia jerarquizada absolutamente porque pues tenía una estructura militar fundamentalmente donde siempre fue dirigida por hombres y efectivamente las mujeres no alcanzamos niveles significativos de mando y, mejor dicho, en la guerrilla sí existía el tema de lo que conocemos las feministas en muchos escenarios como el techo de cristal. Por Ah, ejemplo, en, sí, la, en sí, el Estado Mayor Central nunca hubo una mujer hasta 2015, ya cuando estábamos a menos prácticamente a un año, año y medio de concretar el acuerdo. sí. Entonces en el Estado Mayor no hubo mujeres y menos en el secretariado, ya que el secretariado salía del Estado Mayor. Pero aún así, también la guerra y la lucha política, digo yo, y militar que desarrollábamos en la insurgencia nos dio unos niveles de igualdad bastante importantes. Mm. No como debía ser y como hubiésemos querido las mujeres, pero sí fue significativo. Por ejemplo, el solo hecho de que las mujeres llegaran a la insurgencia y pudieran elegir a sus parejas, pudieran tener relaciones sexuales, por ejemplo, libres, sin, sin tener de pronto que depender económicamente de un hombre o de una pareja. En este caso, pues eso fue un aspecto significativo. Hay otras cosas que fueron importantes, que afectaron nuestros cuerpos, pero que también fueron significativas, como en la octava conferencia, en el 93, la octava conferencia dice que la mujer en la guerrilla es libre, no solamente como la guerrillera que éramos en ese escenario, sino que teníamos esos niveles, repito, de igualdad para ir a la confrontación armada, para a asumir otra serie de responsabilidades significativas en la guerrilla. Entonces eso, digo yo, que a nosotras, a muchas mujeres, nos potenció. Muchas compañeras fueron mujeres destacadas en la vida militar, por ejemplo. Yo no puedo decir lo mismo, yo tengo otra formación, siempre dije y he dicho toda la vida que fui cobarde, o sea, el tema mío con las armas no fue un asunto, pues fue porque me tocó tener un arma, pero no porque tuviese ni simpatía, ni oh, qué gusto tener un arma, no, para nada, hasta me estorbaba, pero era Mm. necesaria pues en el Sí. contexto del conflicto y yo simplemente aporté en lo que considero que tenía que hacerlo y que era buena, considero, pues es porque tenía formación política, porque tenía una formación académica y era muy útil pues en el marco en el cual me encontraba. O sea que, ¿cuál fue su posición entonces dentro de la institución en ese momento? Es una historia muy particular. Cuando decido ingresar, yo estoy en Bogotá y una persona me recibe y me dice, vámonos. Yo no sabía para dónde. Voy, me llevan hasta el Caquetá y yo llego, oh sorpresa, a la unidad Teófilo Forero. Pues en ese momento yo no tenía referencia de qué unidad era la Teófilo, que sabía, luego me entero que es una unidad de orden público, o sea, era una unidad específicamente de confrontación militar fundamentalmente, como a los menos, al mes, hablé con el paisa Oscar y él me pregunta cosas de mi vida y empieza como a tomar apunte, pues de, entonces cuando yo le digo que soy periodista,
pues él dice que eso es, pues que yo no puedo estar en esa unidad. Y paso a la unidad de en ese momento el comandante Raúl Reyes. Allí que trabajamos, pues trabajé inmediatamente con un equipo de compañeras y compañeros en materia de comunicación. Hicimos talleres en manejo de cámaras y muchos aspectos de la comunicación, que fue mucho tiempo mi actividad en la insurgencia. Bueno, pues esto me parece súper importante. Y una última pregunta para este bloque. Usted entonces, después, ¿cómo llegó usted a poder tener ese liderazgo para que la consideraran como parte de los acuerdos? Yo creo que fue un asunto más de condiciones. Primero, o sea, yo pertenecía después de mucho tiempo, paso, como a los 2 años, paso a la unidad de Alfonso Cano. A mí me trasladan a la unidad de Alfonso Cano, que tenía una labor muy importante política en las FARC. No era el comandante general de las FARC todavía, pero realizaba una labor de comunicación, una labor política, y entonces yo seguí haciendo cursos, dando cursos en manejo de cámara, en comunicación, en redacción, formando pues compañeras y compañeros pues a lo largo de la organización. Y luego viene en el año 2007, cuando las FARC en un pleno decide constituir una organización política, Movimiento Bolivariano. Entonces, el coordinador era Alfonso Cano. Yo comencé a apoyarle a él en esa labor, haciendo pues documentos, materiales, llamamientos, hablando con muchas personas de todo, o sea, del orden político, pero también de las comunidades. Entonces yo creo, luego ya me quedo en el Comando Conjunto Central, que le llamaban en ese momento, en el año 2002, 2003, eh, teniendo, o sea, dependiendo de Alfonso Cano, pero haciendo una labor política, de formación, de relacionamiento en el territorio, y pues creo que eso me dio una labor o sea, me dio pues una condición de interlocución, creo yo, importante, significativa, con muchas personas y también al interior pues de la guerrillerada, sin que estuviera un mando representativo, pues porque nunca me oficializaron ser comandante de escuadra o comandante de guerrilla, nada, nunca me dieron un rango específico, sí tenía una responsabilidad política que correspondía a mi coordinación, pues con el camarada Alfonso. Cuando muere Alfonso, cuando Alfonso Cano es asesinado, pues continúo en esa coordinación, y es así cuando me deciden llamar los compañeros, o sea, el secretariado, a que acuda a La Habana a participar en los diálogos de paz. En ese momento yo no sabía si me tocaba la mesa o en dónde me tocaba. Total, me asignaron como plenipotenciaria en la mesa de negociaciones. Muy importante y muy interesante, senadora. Senadora, usted dice que usted entonces, usted fue la única, es decir, ese liderazgo y ese hecho de que usted fue a La Habana y que ahora es senadora, se lo ganó usted a pulso, y la veo porque la oigo. ¿Otras mujeres pudieron también llegar a ese liderazgo? Bueno, repito, yo llego a La Habana, me asignan para la mesa de negociaciones, creo yo, pues por mi formación política, porque, repito, no era una parecida. Yo me atrevo a decir casi que, y lo digo sin rencores, simplemente reconociendo la realidad nuestra. Con mi formación política, con una militancia política de tantos años, incluso con mi formación académica, aunque en la insurgencia en ese momento eso no era un aspecto que fuera muy potente, ¿no? Y con mi experiencia de militancia, de trabajo comunitario, que lo tuve antes de estar en la insurgencia y luego de entrado pues en la misma insurgencia,
Cualquiera hubiese podido decir, yo soy una comandante muy alto rango, sido un hombre. Entonces hay que decir que es una situación que para todas las mujeres era absolutamente compleja. Y que cualquier otra compañera pudo llegar, por supuesto que sí. Además trabajamos por eso. Cuando llego a La Habana, lo primero que hemos es, entre las mujeres constituimos una comisión De género. de género que le llamamos, Claro. era una Sí, me comisión acuerdo. interna de las mujeres guerrilleras en ese Sí. momento. Mm. ¿Y cómo la constituimos? Porque las compañeras empezaron, que estaban ya allí, ellas habían llegado hacía 4 meses, 3 meses, 2 meses, y yo apenas llegaba, ellas me plantean, mira, tenemos esta situación, los medios de comunicación nos atacan, nos dicen cosas, nadie nos entrevista, nadie nos pregunta cosas, los camaradas tampoco dicen nada al respecto de lo que está, porque me imagino que el secretariado y los que estaban dirigiendo la mesa estaban como más bien atentos a la macropolítica, a la parte medular del acuerdo de paz y no si había una estigmatización hacia las mujeres que estábamos en La Habana. Entonces, pues empezamos a hacer un trabajo, lo que yo sabía hacer, formación política, prácticas con las compañeras para ir a los medios. Yo he dicho que yo soy buena formadora, por ejemplo, para que alguien enfrente los medios frente a preguntas un poco complejas, y sin embargo, para mí es difícil, pero sí sé que soy buena para acompañar, a preparar, a ayudar. Mejor dicho, yo soy una buena jefa de prensa. Yo recuerdo que una de las cosas importantes en ese acuerdo de paz era que la Comisión de Género pasaba boletines casi todos los días. Era de las más activas y eso fue una de las cosas que nos sorprendió, sobre todo a las mujeres que estamos en el movimiento de mujeres. Bueno, sí, yo le digo que para nosotras fue un aspecto muy positivo. Nos comprometimos, por ejemplo, nos lanzamos con alma, vida y corazón a sacar una página cuando no teníamos ni la menor idea cómo se hacía eso. Sacar una página web. Y nos decían, pero ¿cómo? Esto no se puede. Nos decían los compañeros de la delegación. Y sin embargo, nosotras lo hicimos. Entonces sí trabajamos para que muchas compañeras tuviéramos como una serie de, pues como un protagonismo, digámosle. Pero yo creo que hay perfiles, o sea, hay compañeras que tienen otros intereses. Hoy en día hay mujeres exguerrilleras que están en distintos escenarios, en las cooperativas, en todas las cooperativas están las mujeres, en, en procesos comunitarios, en distintos procesos. Ah, bueno, tal vez yo soy la más decidida en estos temas políticos, en los temas de feminismo, porque tengo una trayectoria que, insisto, no es desde el momento que llegué a La Habana, ni tampoco cuando ingresé a la insurgencia, sino que ya lo traía de mucho tiempo atrás. Bueno, me imagino que debe haber sido para usted complicado y difícil mantener su liderazgo femenino o su liderazgo como mujer, mejor dicho, y digamos manejar lo que tiene que ver con la ética del cuidado en un movimiento como las FARC. Mire que al principio no tanto. O sea, en la insurgencia, yo me destacaba, creo, pues las personas que me conocen saben que hacía un esfuerzo enorme porque las compañeras tuvieran, por varias cosas. Una, porque las compañeras eh, tuvieran la capacidad de poder participar en escenarios que fueran mandos, que le dieran la oportunidad, que estuvieran allí. Y segundo, por entender como ese mundo interno nuestro, el mundo emocional. Yo no soy psicóloga, pero era fundamental, creo yo, para que la gente, o sea, entender lo que la gente tenía dentro de su corazón y cómo se expresaba en la cotidianidad. Sobre todo era eso, ligado a la cotidianidad, cómo la gente hoy, alguien amanece de mal genio, o nostálgico, o triste, o que se peleó con el novio o con la novia. Ese tipo de cosas para mí eran importantes y creo que eso me dio un aspecto, digamos, de afecto y de rendimiento al interior de la insurgencia. Creo yo que después yo lo vine a relacionar cuando empecé a estudiar, pues ya más de fondo el tema de las teorías feministas. Pues para mí eso tenía que ver con el tema de cuidado, del autocuidado, del cuidado colectivo y de todo este tipo de cosas.
Usted pertenece en este momento ¿hay una comisión de género todavía en el Congreso? No, yo estuve 2 años en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Tuve algunas discusiones en esa comisión y además también hacía parte de un acuerdo político, o sea, nosotros como fuerzas alternativas nos tocaba un periodo hacerla, dividirnos el periodo. Y bueno, podía ser Aida o podía ser la senadora del Verde o podía Claro. ser yo. Y en ese caso, pues fui yo. Ya, bueno, y entonces usted ve que digamos que usted podría en un momento llegar a ser presidenta de Colombia. No, 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 yo no creo que esa sea, o sea, de pronto hay gente que se prepara para eso, ¿no? Entonces yo voy a ser presidente. Siempre los hijos y las hijas de la oligarquía tienen esa tendencia. Yo creo que como de los sectores populares, democráticos, revolucionarios, nosotros lo que queremos es que el país cambie. Y yo le apuesto a que el país cambie. El papel, el rol que me asigne la historia en este escenario, bueno, lo asumiré, pero obviamente no es el tema de pensar quiero ser esto ni nada, no. Mi apuesta es por la paz, por las transformaciones, por la igualdad de derechos con las mujeres y ahí estoy. ¿Y usted cree que digamos que en un nuevo periodo presidencial pues de pronto hay más posibilidades para que para que el Congreso llegue a lograr eso que usted se ha propuesto, sobre todo en la parte de la equidad de la mujer? Pues hay una esperanza, pero esa esperanza no puede ser cruzados y cruzadas de brazos. Tenemos que trabajar porque así sea. O sea, yo creo que tienen que llegar otras voces y sobre todo otras mujeres, mujeres feministas, mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres, con los pueblos étnicos, con las mujeres negras. Esas voces las necesitamos en el Congreso. Bueno, pues verdaderamente que no sabe cómo le agradezco, senadora. Ha sido muy rico conversar con usted y le deseo muchísimo éxito, la felicito. Me parece que que la actuación suya ha sido pues muy interesante. Entiendo que en este momento los partidos políticos están un poquito desquebrajados, tanto también los que están en la izquierda. Todos, diría yo. Todos hay una situación, creo que también hace parte de todo este fenómeno electoral, ¿verdad? Yo apostaría por la existencia de partidos fuertes, partidos consolidados, pero para eso los partidos tienen que dar un vuelco, tanto los partidos de derecha como los partidos democráticos o de izquierda o alternativos. O sea, los partidos democráticos tienen que apostarle a la igualdad, a la equidad, a la paridad y sobre todo a una concepción antipatriarcal. Y eso no es fácil en los partidos. Creo que eso ha sido complicado y me imagino que también eso en todos los partidos, bueno, tomará un tiempo antes de que eso pueda ocurrir, senadora. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias y continúen en Telepacífico.